¿Listo? Entonces, cuando tenemos esa configuración, entonces vamos a tener unos esfuerzos que son un esfuerzo normal, ¿cierto? Entonces, en el suelo, el esfuerzo normal genera más incidencia que los otros esfuerzos. O sea, si uno compara con los esfuerzos horizontales, entonces los esfuerzos horizontales pues obviamente generarán ciertos valores, pero pues mucho menores que el esfuerzo normal, que es el esfuerzo que nos tiende a generar esa deformación acumulada. ¿Listo? Entonces, por acá nosotros tenemos unos esfuerzos que son esfuerzos tangenciales, esfuerzos y unos cortantes, ¿cierto? Unos cortantes en esta partícula seleccionada, donde, pues, digamos en resumen, tenemos esfuerzo normal, esfuerzos horizontales y esfuerzos cortantes. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues vamos a tener, digamos, el radio, ¿cierto?, del área cargada, y esa capa de material pues va a tener un módulo de elasticidad y un módulo de Poisson, pues como lo vimos ayer. Y pues aquí ya tendremos nosotros lo que es la profundidad hasta el punto de análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues originalmente, digamos, los esfuerzos pues están relacionados en la solución de Boussinesq con una independencia de los módulos de elasticidad y módulo de Poisson inicialmente, ¿no? Es decir, que al final lo que se tiene en cuenta es un porcentaje de esa sobrecarga, que la sobrecarga que nosotros vamos a tener acá va a ser Q, ¿cierto? Esa es la sobrecarga que nosotros relacionamos ayer con ¿qué? Con la presión de contacto, ¿sí o no? Que la presión de contacto se decía que oscilaba entre 0.3 y 0.7 megapascales. O sea que eso terminaba siendo como 3 a 7 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, inclusive se los voy a enviar este documento al WhatsApp. ¿Radio cuál es? Dijo. ¿Cómo? ¿Cuál? Espérenme un segundito, les voy a enviar al WhatsApp. X toneladas, ¿cierto? Que ya sabemos pues cuál es el valor del eje equivalente, 8.2 toneladas, y que al final, dependiendo de dónde se ubique, pues el punto donde yo quiero establecer el esfuerzo vertical, pues habrá una distancia, ¿cierto?, que puede ser, pues inclusive, o puede llegar a valer el radio de, digamos, de esa área cargada, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? El tema es que cuando se generan ya las deformaciones, nosotros pasamos a tener esto, miren. Tenemos que, en este esquema, la distribución de los esfuerzos, pues es de esta forma. Es decir, pues sencillamente los esfuerzos van a generarse o van a ser pues mayores en el eje de simetría o en el eje, pues, ¿cierto?, donde se aplica esa cara. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un sigma de las mayores deformaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí?
que todo pues va a tender a calcularse respecto a ese eje. O sea, usted proyecta el eje y todo lo que está por debajo en línea recta es lo que interesa para obtener el esfuerzo vertical y la deformación. ¿Listo? Eso es lo interesante, pues usted podría irse lateralmente, ¿no? Podría, pero sencillamente usted trabaja es con un R igual a 0, en ese caso va a ser el R crítico, ¿cierto? Y pues, ¿qué es lo que pasaría acá? Que tendríamos esta ecuación para que la tengamos ahí presente. Entonces, el esfuerzo máximo vertical en el eje, ¿cierto?, va a ser igual a la sobrecarga por 1 menos la profundidad cubo sobre A más z al cuadrado, eso elevado a la 1.5. Es decir, inicialmente nosotros consideramos que el esfuerzo vertical pues, va a ser independiente del módulo de elasticidad y va a ser independiente del módulo de Poisson. ¿Listo? Es decir, que esta es una solución elástica. O sea que era lo que yo les decía ayer, por ejemplo, al final. Yo les decía que usted lo que tiene que garantizar con el diseño y con la obtención de los valores es un comportamiento elástico. ¿Sí? O sea, si usted ya pasa a tener un comportamiento plástico, pues digamos se jodió la cosa, ¿cierto? Porque, ¿qué significa tener un comportamiento elástico? Por ahí me estaban preguntando esa noche. ¿Qué significa tener un comportamiento elástico? O un comportamiento plástico más bien. Que el comportamiento plástico es un comportamiento acumulativo de deformación, o sea, al final no se recupera, sino que la deformación se sigue generando y esa es la que genera los problemas. ¿Listo? Por eso era que me preguntaban ayer que qué es lo que pasa con el módulo resiliente. El módulo resiliente se supone que sería una fracción del módulo de elasticidad, es decir, es como rebajar el módulo de elasticidad para garantizar que con un número de ejes equivalentes siempre haya comportamiento elástico en la vida útil del pavimento. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir el módulo resiliente a la hora de la verdad. Porque si usted trabaja con el módulo de elasticidad, finalmente usted podría trabajar con un punto que, digamos que pueda, ¿cómo sería la palabra ahí? Que pueda partir lo que es el estado elástico y el estado elastoplástico, y ahí es donde ya no se quiere llegar. ¿Listo? Entonces, miremos esta otra ecuación. Miren, entonces, la deformación, digamos, vertical ahí, esa deformación vertical, pues vendría siendo como una deformación unitaria, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, la deformación unitaria vertical está asociada a lo que es el módulo de Poisson, está asociada al módulo de elasticidad y está relacionada a la sobrecarga Z y a la distancia A, que en ese caso sería el radio del área cargada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya usted le empieza a introducir a un modelo parámetros de elasticidad, como son parámetros de Poisson, parámetros del módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué era el módulo de Poisson? ¿Qué era el módulo de Poisson? Sí, pero... Sí. O sea, el módulo de Poisson pues sería como la relación entre la deformación horizontal versus la vertical, ¿cierto? O sea, se supone pues que la deformación horizontal debería ser menor a la vertical, no se supone,
está cargando más el suelo es en el eje vertical, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, eso es bien importante porque vamos a notar acá lo que es el significado del módulo de Poisson. Entonces tenemos pues inicialmente el módulo de elasticidad, ¿no?